Un placer estar con ustedes. Lo otro que quería comentar es precisamente lo que Roberto mencionaba sobre el Día de la Mujer. Entonces, mujeres que tengan ya una feliz noche, porque ya no, ya estamos de noche, pero de verdad muchas gracias por su trabajo, su carisma, su acompañamiento, su inteligencia. De verdad, a mí me encanta trabajar con mujeres. Yo no tengo esa capacidad multitarea que tienen muchas de mis compañeras y es algo que siempre envidiamos. Vamos a hablar en este rato, en esta hora, del impacto clínico de los hemocultivos y nuevas herramientas diagnósticas en el paciente con sepsis. Creo que este tema es sumamente importante y es un tema que está muy de moda, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo en esta época de la pospandemia. Entonces vamos a discutir el concepto actual de sepsis y shock séptico, revisar la ruta del diagnóstico microbiológico y la necesidad de ir más rápido en el paciente con sepsis. Es un paciente en el cual no nos podemos demorar hasta tener resultados de cultivos tradicionales porque el paciente podría morir. Discutir el rol fundamental de los hemocultivos en el diagnóstico y ofrecer recomendaciones de buena práctica y comentar los alcances y las limitaciones también de las nuevas tecnologías diagnósticas para la sepsis. Entonces, bienvenidos, espero que se diviertan. La sepsis en contexto. La sepsis es la causa primaria de muerte relacionada con infección, en especial si no es reconocida y tratada oportunamente. Se considera una emergencia médica. Sepsis es un síndrome que tiene factores propios del agente infeccioso. Entonces, no será lo mismo una bacteria, por ejemplo, una Klebsiella pneumoniae o una Pseudomonas aeruginosa, que por ejemplo un estreptococo del grupo Viridans. La capacidad de generar sepsis de Pseudomonas y de Klebsiella es mucho más alta, ¿sí? También depende de factores del hospedero, de la edad, si no es lo mismo un bebecito, ¿cierto? Un niñito de un añito o de menos de meses, a un adulto mayor, a un adulto joven, como algunos de ustedes, la raza, el sexo y otros determinantes. Lo que diferencia la sepsis de una infección no complicada es una respuesta desmedida, esta palabra es clave, del hospedero a la infección y la presencia de disfunción de órganos. Los estudios han demostrado que la demora en el inicio de una terapia empírica adecuada aumenta la mortalidad en un 7% por cada hora de retraso. Entonces quiero recordarles que en el año 2016 en JAMA aparece publicado el tercer consenso internacional de definiciones de sepsis y shock séptico. Entonces ahí se unieron la Sociedad de Medicina de Cuidado Crítico y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva con 19 expertos en patobiología de la sepsis, expertos metodológicos en ensayos clínicos y epidemiología para revisar las definiciones de sepsis grave y shock séptico y emitir nuevas recomendaciones para su evaluación y manejo. Entonces, el consenso decidió cambiar las definiciones de sepsis y de shock séptico o de choque séptico, si lo quieren decir en español, y eliminar la definición de sepsis severa, porque era redundante y confusa, pero la verdad, yo lo que encuentro es que muchas de las clínicas y hospitales que trabajamos, aún los médicos, hablan de sepsis severa. Sepsis es una disfunción de un órgano que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada a la infección. Hay pacientes que ustedes tal vez han visto en su práctica clínica que montan una respuesta muy exagerada a un proceso infeccioso, por ejemplo, eh, digamos, regular o que no debería causar un cuadro tan severo. Por ejemplo, yo conozco pacientes que a alguna infección urinaria hacen una sepsis grave, que no debería. Se supone que es una infección no complicada en muchos de los casos. El shock séptico es un tipo de sepsis en el cual hay profundas anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas y están asociadas con un mayor riesgo de mortalidad que solo con la sepsis o con la sepsis sola. El shock séptico ya generalmente hay hipotensión severa asociada a la sepsis. Para definir disfunción de un órgano se utilizarán dos escalas. Ahí está la escala SOFA, que es muy utilizada, o el Quick SOFA. El Quick SOFA, esta Q significa de rápido, y es un parámetro que utilizan muchos médicos en el servicio de emergencias para tratar de captar rápidamente esos pacientes que podrían tener sepsis. Eso se aumenta, digamos, la mortalidad en un 10% si no se captura ese paciente que ya tiene disfunción orgánica. Los pacientes con shock séptico se pueden identificar por un requerimiento de vasopresores para mantener una tensión arterial mayor de 65, es decir, requiere soporte vasopresor. Ustedes han escuchado tal vez a muchos de los médicos diciendo que el paciente está soportado. Al menos aquí en Colombia es muy frecuente ese término. Soportado quiere decir que requiere vasopresina,
o norepinefrina para que el corazón siga latiendo, y debe tener y un lactato sérico mayor de 2 en la ausencia de hipovolemia también significa que el paciente estaría en un shock séptico. Esta combinación, miren esto, se asocia con una mortalidad mayor del 40%. Entonces, esta es la escala del SOFA. Si ustedes se dan cuenta, aquí están los puntos, ¿sí? Y aquí están los parámetros. Entonces tenemos respiración, coagulación, el hígado, la bilirrubina, tensión arterial, la escala de Glasgow de confusión, ¿cierto? De alteración del sistema nervioso y la función renal. Entonces ellos van mirando los parámetros y van calculando cuáles puntos de SOFA tiene ese paciente para poder determinar en qué punto se encuentra. Esto ya está sistematizado, ¿no? Es que aquí lo miramos en términos académicos, pero esto ya está en las aplicaciones de celulares, en las aplicaciones para los computadores, entonces es mucho más fácil de calcular que lo que estamos viendo nosotros aquí. Pero este es el atajo, esta es la ruta rápida a la que vamos a llamar el Quick SOFA, que yo les decía ahorita. Entonces, para aplicar el Quick SOFA se requieren test de laboratorio que se pueden retrasar el diagnóstico, sobre todo fuera de la UCI. Entonces, para eso esta guía nueva de sepsis 3 del 2016 incorpora esta abreviatura. ¿Y qué parámetros incluye? Que usted tenga una frecuencia respiratoria mayor de 22, que usted tenga un estado mental alterado, o sea, menos de 13 puntos de la escala de Glasgow. Entonces, por eso es que ustedes a veces en las películas, siempre pongo el ejemplo con mis estudiantes de la universidad, que uno ve que a los pacientes les preguntan, hola, cuál es su nombre, dónde vive, con quién está, qué fecha es hoy, para saber qué tan alterado está. La tensión arterial menor de 100. Pacientes que tengan una tensión arterial menor de 100 tienen un criterio positivo para estarle estudiando a ese paciente la posibilidad de una sepsis. Los pacientes que presenten un Quick-SOFA mayor de 2 criterios requieren una evaluación rigurosa y una aplicación completa del SOFA, digamos, con todos los parámetros, con todos los exámenes del laboratorio para poder decidir qué hacer con ese paciente. Entonces yo le digo a mis estudiantes de infectología, usted aquí está, como decimos los bogotanos, entre su merced y mi señora. O sea, aquí no sabes en qué parte de la película estás tomando la foto. Un paciente que tiene una tensión arterial menos de 100 es un paciente que probablemente va hacia el shock séptico, o sea, va en agravamiento, en empeoramiento, y es un paciente al cual tendríamos que prestarle especial atención por la posibilidad de morir. Entonces, si ya sabemos que es sepsis, que es una respuesta desregulada a la infección, y que un shock séptico es un paciente que requiere soportes, vasopresores, ¿cierto? Medicamentos para que el corazón siga latiendo. Hablemos de la ruta del diagnóstico y la importancia de ir más rápido. Entonces, esto era lo que estaba mencionando. Aquí les tengo en esta diapositiva 2 estudios que han sido claves y clásicos de los trabajos que han hablado sobre sepsis en el mundo, donde tenemos este del doctor Kumar, publicado en 2006, pero fue contundente y sigue estando vigente, donde él mostró cómo cada hora de retraso en la administración de la terapia de antibióticos en las primeras 6 horas de diagnosticada la hipotensión se asocia con una disminución en la probabilidad de sobrevivir de un 7.6% por hora. Eso es muchísimo. ¿Esto por qué es importante? Porque resulta que muchas veces en el servicio de urgencias o de emergencia se retrasa el inicio del antibiótico. Ustedes saben que en la época de la pandemia tuvimos esos servicios de urgencias que yo recuerdo los pacientes en la calle, en el piso, no había forma de hospitalizarlos, no había camillas, no había camas, no había médicos, enfermeras. Entonces, esos pacientes que llegaban con sepsis les colocaban el antibiótico muy tardíamente, ¿sí? Entonces debe ser el antibiótico iniciado lo antes posible una vez el diagnóstico se ha establecido, ¿sí? Este trabajo que ustedes ven aquí al lado derecho de la diapositiva fue realizado en Nueva York y también ellos lograron demostrar que entre más temprano se coloque los antibióticos adecuados, la mortalidad hospitalaria es menor. Y a medida que pasa el tiempo, la mortalidad hospitalaria pues se va aumentando. Entre más se retrase el inicio del antibiótico, más hay la posibilidad de que el paciente muera o definitivamente no lo logre. Un punto que me parece importante mencionar es lo que yo mencionaba de terapia adecuada. Porque, y aquí voy a ser muy franco y muy directo con ustedes por la confianza que da la amistad. Ustedes saben que yo me muevo por toda la región de Latinoamérica, desde México hasta Chile y Caribe, y uno a veces lo que encuentra es que a pesar de que muchos médicos saben que los antibióticos que tienen en sus hospitales tienen problemas por la resistencia, se los ponen a los pacientes
pacientes de forma empírica. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el Perú, vamos a decir en Lima metropolitana, y yo llego con una infección urinaria al servicio de emergencia y ya llego con sepsis, a mí no me pueden colocar ceftriaxona, yo me muero de la pena. Si yo vivo en el Perú y tengo un pasaporte peruano, y así de franco se los digo, la posibilidad de tener una BLE es por encima del 50%. O sea, la probabilidad de fallar con una ceftriaxona, con cefotaxime, con ceftazidime, con piptazo, con cefepime es muy alta, con quinolonas. O sea, y ese es ese problema, porque puede ser que usted al paciente le dé el antibiótico aquí, pero si le da el antibiótico que no es, estamos perdidos. O sea, ahí de todas maneras se le va a morir. Entonces, esta es la cruel realidad que nosotros vivimos en el diagnóstico, por más de que uno intenta hacerlo rápido, eso es lo que pasa. En el día 1 tomamos los hemocultivos, ahorita vamos a hablar un poquito de buenas prácticas, recuerden que son 4 botellas, ya lo vamos a discutir. Y bueno, resulta que en el día 2 pita la botella, ¿cierto? El hemocultivo se hace positivo, le hacemos una coloración de Gram y ahí vemos los bacilos Gram negativos. Pero eso no es tan sencillo. Hay gente que cree que si el paciente está en un shock séptico y solo con el Gram ya se le puede hacer un ajuste de quitarle antibióticos. De pronto se le pueden adicionar. Por ejemplo, si el médico viera acá que de pronto el profesional del laboratorio encuentra bacilos y además levaduras, pues aparte de meropenem o ertapenem tendrá que adicionar fluconazol o caspofungina. Eso es diferente. Pero si el paciente está cubierto, por ejemplo, con meropenem y vancomicina, o piptazo y vancomicina, o cefepime y vancomicina, solo con el Gram es muy difícil ajustar el antibiótico. Eso no creo que haya un médico infectólogo que se atreva o un intensivista que se atreva. Corre un riesgo muy grande. Luego viene la identificación de la especie. Si ustedes tienen Mal-Ditov, lo podrán hacer directamente de la botella, es una opción. También podrían subcultivar esa botella en un medio cromogénico y ayudan, ¿cierto?, a agilizar la identificación. Y luego viene el antibiograma, ¿cierto?, con los equipos como el Vitek. Pero todo este tiempo el paciente está en tratamiento empírico de amplio espectro, ¿sí? Y si el médico se equivocó, aquí estamos perdidos, porque toda esta ventana es muy larga. Aquí ya viene el ajuste. Pero miren, podría salir el antibiograma hasta el 5.º día después de que esa botella fue positiva. O sea, es demasiado tiempo para un paciente que se encuentra en estado crítico. Entonces tenemos dos grandes rutas en el diagnóstico microbiológico. Tenemos la ruta convencional, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la muestra, la sembramos acá en medio sólido, eso es por ejemplo agar sangre de cordero, incubamos, esperamos que se formen las colonias. Si el cultivo es puro, por ejemplo en el caso de hemocultivos, pues no hay tanto lío, que generalmente la gran mayoría de las veces son monomicrobianos, pero si hablamos de, por ejemplo, una respiratoria, una muestra de tejido blando que puede tener más de una cosa, pues mientras lo aislamos es un día más. Le podemos hacer pruebas manuales para los que trabajan manual y me están oyendo, o le podemos hacer pruebas automatizadas como con Vitek 2 o Microscan. Pero también tenemos un atajo, el diagnóstico rápido, que puede ser de minutos a horas, con espectrometría de masas que nos hace identificación o con pruebas de multiplex PCR que nos hacen identificación y genes de resistencia. ¿Cuál de las dos rutas escoger, queridos amigos del curso internacional? En mi opinión humilde, una combinación de las dos. Porque es que usted no puede hacerle a un paciente en un shock séptico solo esta ruta, porque a las 72 horas el paciente ya está en el panteón. O sea, no hay nada que hacer. Pero tampoco yo le puedo hacer a todo el mundo PCR, ¿verdad? Porque no me alcanza el dinero. Yo no sé en sus países, pero al menos aquí en Colombia a mí me toca con los críticos sí, con los menos críticos no, porque si no nadie me paga la PCR y no es barata. Ahora me van a contar ustedes qué opinan. Entonces tienen que haber las dos cosas. Hay que sembrar todas las muestras para hacer los antibiogramas. Ustedes saben que yo trabajo en eso y los antibiogramas son claves para que el médico tome la decisión de ajustar el tratamiento de ese paciente. Hablemos de buenas prácticas en hemocultivos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad pretest de un hemocultivo? Entonces, ¿qué tanto chance tengo yo de que ese hemocultivo salga positivo? ¿Sí? Aparte de lo que los hemocultivos hemos dicho, son exámenes que no son baratos, son exámenes críticos para los pacientes con sepsis. Entonces, menos del 5% o una probabilidad muy baja si el paciente tiene fiebre en las primeras 48 horas post cirugía o fiebres aisladas. Menos del 10% o una probabilidad baja si hay celulitis no complicada o una celulitis periorbitaria o una cistitis o una prostatitis o una neumonía adquirida en la comunidad categoría leve o una neumonía bacteriana intrahospitalaria.
del 10 al 20% de positividad o moderadamente baja en celulitis en pacientes con comorbilidades y en neumonía bacteriana asociada al ventilador. Entre un 20 a un 30% a un 50% o moderada en sepsis severa, en pielonefritis aguda, en colangitis, en absceso piogénico hepático, en NAC severa, en infecciones de derivación no vascular y en episodios de escalofrío en pacientes febriles. Miren esto es clave, porque los pacientes con escalofrío, ahí hay que tomarle los hemocultivos a ese paciente, ¿sí? Si el paciente da espera, si no está en un shock séptico y digamos si está haciendo escalofrío, yo se los tomaría allí, porque la fiebre es muy inespecífica. La fiebre puede ser el medicamento, el propio COVID, por ejemplo. En cambio, el escalofrío tiende a ser mucho más específico con estos fenómenos de bacteremia. Y más del 50% o alta en espondilodicitis y osteomielitis vertebral, en absceso epidural, en infección articular nativa, en meningitis, en infección relacionada con derivación ventrículo-atrial, en shock séptico y en bacteremia asociada al catéter. Entonces, vamos a discutir esto. Yo al final de la charla les doy el espacio para que pregunten o me digan si no están de acuerdo. Esto es solo una sugerencia. La hicimos basado en las publicaciones más recientes, pero pues cada hospital es autónomo. Paciente en sepsis grave o shock séptico o sospecha o confirmación de una infección endovascular, o sea, una endocarditis o un émbolo séptico. Si estos criterios se cumplen, yo le tomaría 2 sets de hemocultivos. Recuerden que 2 sets de hemocultivos son 2 botellas aerobias y 2 botellas anaerobias para un total de 4 botellas. Si esto no se cumple, yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad pretest? Si es alta, le tomo las botellas de hemocultivo. Si es intermedia, hay que mirar si hay riesgo de bacteremia asociada a catéter o un foco desconocido o un foco inaccesible, un abdomen bloqueado, una prótesis que no se puede remover, etc. O si la probabilidad pretest es baja, pues yo no le tomo hemocultivos a ese paciente. ¿Sí? Entonces hay que mirar y estratificar en quién sí y en quién no. Nosotros hemos tenido aquí en Colombia épocas en las que es hemocultivos para todo el mundo o hemocultivos para nadie, y eso tampoco es así. Hay que mirar qué paciente verdaderamente se beneficia. Ahora, la otra gran pregunta, queridos amigos de este curso, es ¿quién requiere hemocultivos de control? ¿Cuándo tomar hemocultivos de control? Les quiero decir que ahorita eso está bastante, ¿cómo le dijera? Controvertido, porque por ejemplo, si yo tengo una E. coli, una Klebsiella sensible de un paciente con una infección urinaria, se le tomaron los hemocultivos y dieron positivos y el paciente mejoró con el tratamiento. Aquí en Colombia ya no se toman hemocultivos de control. O sea, si mejoró, mejoró, ¿sí? Pero, ¿qué condiciones deberían cumplirse para que ustedes a ese paciente le tomaran hemocultivos de control? Que tenga un aislamiento de Staphylococcus aureus o de Staphylococcus lugdunensis por la posibilidad de que ellos podrían hacer endocarditis. Pacientes con hongos en sangre, cándida, por ejemplo, sobre todo ahorita que tenemos cándida auris. Es cándida, definitivamente tendríamos que tener unos hemocultivos de control, además porque esos hemocultivos de control te van a decir, una vez se negativicen, la duración del tratamiento, ¿cierto? ¿A cuántas semanas se va ese paciente? Enterobacteriáceas productoras de blesocarbapenemasa si no hay respuesta clínica adecuada. Porque vuelvo y les digo, si yo estoy en Perú, en Dominicana, en Ecuador, ¿en dónde más? Dígame de países. México, por ejemplo, Colombia, en prácticamente toda la región de Latinoamérica, tenemos mucha ble. Entonces tendríamos que tomarle a todas y la verdad no. Si usted tiene una ble y por ejemplo arrancó ertapenem o meropenem o inclusive piptazo en algunos casos, si el paciente va tranquilo, va mejorando, no requiere hemocultivos de control. Y más o menos se le dan 7 a 10 días de antibióticos, eso será decisión médica. Bacteremia por Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii. ¿Por qué? Porque los estudios que han demostrado que no se requieren hemocultivos de control han sido fundamentalmente con enterobacteriáceas, no con pseudomonas. Son muy poquitos casos de pseudomonas y a uno le da todavía miedo de una pseudomona y decir que no le tomen hemocultivos de control. Generalmente los médicos prefieren tomarlos, pero vuelvo y les digo que es una decisión de los infectólogos de cada hospital. Y paciente con foco endovascular o riesgo de infección endovascular. Por ejemplo, que tenga una prótesis valvular, un dispositivo de asistencia ventricular, etc. Si hay estas condiciones, tomar 2 sets de hemocultivos, 2 aerobias, 2 anaerobias. ¿Cuándo? 72 horas después del inicio del tratamiento. Si no se cumple, hay que mirar. Por ejemplo, aquí les voy a explicar esto con mis propias palabras, como dicen los niños del colegio.
Si yo, por ejemplo, tengo hemocultivos positivos con Staphylococcus epidermidis, pues yo diría, bueno, puede ser un contaminante, pero ¿qué tal que ese paciente no vaya bien? ¿O qué tal que ese paciente tenga una prótesis valvular o tenga un dispositivo de asistencia ventricular que llamamos marcapaso? Ahí tocaría, ahí tocaría muy seguramente tomarle hemocultivos de control para uno estar seguro que no es una contaminación y no sea que el paciente está haciendo una bacteremia verdadera. O si el paciente persiste en la sintomatología y tiene un foco no controlado, o inaccesible. Vuelvo y les digo, un abdomen congelado que no ha permitido ese abdomen congelado que se drene un absceso intraabdominal o un catéter que no se ha podido retirar porque si se le quita el paciente podría comprometerle su vida, etcétera. Entonces hablemos un poquito de buenas prácticas. Los hemocultivos deben tomarse de preferencia antes del inicio del antibiótico, por amor a Cristo bendito, antes. De no ser posible, porque a veces ustedes saben que a veces no se puede. ¿Por qué? Porque el paciente se lo traen a usted de otro hospital y allá ya estaba recibiendo antibiótico y bueno. Entonces deben tomarse justo antes de la siguiente dosis. Por ejemplo, si el paciente está recibiendo piperacilina tazobactam o cefepime, que se dosifica cada 8 horas, se le toman los hemocultivos 30 minutos antes de la siguiente dosis del cefepime. Para la limpieza de la piel, el desinfectante ideal es clorexidina alcohólica al 2%. Si hay hipersensibilidad, se utiliza tintura de yodo o yodopovidona, pero es clorexidina alcohol al 2% el mejor desinfectante. En niños menores de 2 meses se puede utilizar clorexidina, pero debe ser al 0.5, porque los niños la absorben, entonces esa concentración es tóxica, o alcohol al 70, definitivamente. Limpiar con desinfectante, que debe ser alcohol antiséptico, la tapa de goma o de corcho, no sé cómo dicen en sus países, de la botella y permitir su evaporación. Si usted le introduce la sangre, la muestra en la botella sin permitir que se evapore, le puede entrar desinfectante a la botella y negativizar la botella. Entonces hay que dejar que se evapore ese alcohol. ¿Sí? No deben utilizarse bases yodadas, no se pueden limpiar los tapones de goma con yodo, povidona, porque los derriten, ¿sí? Ahora, en una época se cambiaba de aguja y de jeringa para inyectar la sangre en la botella. Yo recuerdo que eso, cuando yo me estaba entrenando en microbiología en los años 40, era una cosa que se hacía, pero ya no se hace, porque se sabe que puede generar un accidente eh, y que no disminuye la contaminación. Para adultos, 10 mililitros de sangre por botella están recomendados. El estándar indica, como ya lo he mencionado, la toma de 4 botellas, 2 aerobias, 2 anaerobias. Miren esto, la toma se realiza con jeringa de 20 y se llena primero la botella anaerobia con 10 y luego la botella aerobia con 10, ¿cierto? Anaerobia es la color anaranjado o en el caso de Bactec es la de color dorado y en el caso de la aerobia pues sería esta que es como un verde claro. La guía de la CLSI M47, la M47, se va a actualizar y sale la actualización en abril de este año. Entonces yo creo que de pronto más adelante, ustedes me siguen en redes sociales, yo creo que vamos a hacer una actualización en la nueva guía de hemocultivos, a ver qué hay de nuevas recomendaciones. Esta es la tabla para niños, queridos colegas, si quieren le toman una foto. Esta tabla es la que más o menos les diría aproximadamente cuánto se le toma a los niños. Ojo con eso, los niños chiquitos, los neonatos, no se les puede tomar sino una sola botella, una sola de 1 mililitro. ¿Sí? Entonces hay que tratar de que sea muy bien tomada, porque si se contaminó, de malas, no le puedes tomar más. Tendrás que esperar, porque es que el problema es que les puedes causar hipovolemia por un exceso de extracción de sangre. Recuerden que no se le puede sacar más del 5% de la sangre total. Entonces, en los niños, el volumen de sangre por botella dependerá del peso y de la edad, y solo se toman botellas pediátricas y aerobias. ¿Por qué no se toman anaerobias en niños? No porque no pudieran tener bacteriemia por anaerobios, sino porque fundamentalmente esos niños pueden tener, si se toma muy poquita sangre, la relación sangre anticoagulante no se va a cumplir en la botella anaerobia y puede disminuir la recuperación de microorganismos. Entonces, por eso debe ser la pediátrica la que vamos a utilizar. Los dos sets de hemocultivos se pueden tomar simultáneamente de sitios de punción diferentes en lo posible. ¿Sí? Si toca de la misma vena porque no hay más, pues porque toca, pero la verdad es que deberían tomarse de sitios distintos.
En mi época, cuando yo era joven, uno tomaba, le decían a uno, pero pues yo en esa época pues no sabía, que tenía que tomar una botella y luego a los 20 minutos la otra. Eso es mentira. Se pueden tomar el tiempo. Lo importante es que se haga bien la técnica. En pacientes con catéter se extrae un set, o sea, una botella aerobia y una anaerobia de venas periféricas y un set, una aerobia y una anaerobia a través del lumen del catéter, ¿no? Ahí dependerá, eso es muy importante también discutirlo con la gente de la unidad de cuidado intensivo, de cuál de las vías se va a tomar. Las botellas deben ser correctamente rotuladas, no se desprenden y se rayan los códigos de barras y nunca se utilizan botellas vencidas. Ustedes van a decirme, Germán, pero eso es que eso es lógico, pero la verdad no es tan lógico. Uno lo que ve es que a veces se llevan la botella del laboratorio y no bajan todas las botellas, las dejan en el servicio y luego pues tenemos problemas. Las botellas para Mycobacterium y hongos diferentes a Cándida se requieren en casos particulares, en inmunosupresión, fiebre de origen desconocido, sospecha de tuberculosis miliar o de tuberculosis meningea. Entonces, no a todos los pacientes uno le tiene que tomar botellas de hongos. Yo lo veo con mucha frecuencia aquí en Colombia, es un error. Entonces, si el paciente no tiene inmunosupresión, no tiene tuberculosis pulmonar, no tiene, yo no le tomaría, ¿cierto? Porque inclusive cripto y histoplasma crecen generalmente en la botella aerobia sin problema. Tal vez un filamentoso o algo así, pero la verdad es muy raro. Transportar al laboratorio lo antes posible esas botellas a temperatura ambiente. Entonces, hay varias tecnologías para que esos equipos de hemocultivos detecten la presencia de bacterias. Aquí les traigo un ejemplo de ellos, que es el sistema BacteAlert. Entonces, el sistema BacteAlert, que digamos cuál es su principio o su fundamento. Los microorganismos crecen y producen dióxido de carbono. Eso baja el pH en la botella y causa que un sensor que trae la botella en el fondo cambie de color, pasa de un gris a amarillo cuando la botella está positiva. ¿Eso qué impacto tiene? Pues que si, por ejemplo, y eso la verdad ocurre en muchos países, si uno toma una muestra de hemocultivo, pero se demoran en bajarla al laboratorio y le dan vueltas por los servicios, entonces, y las bacterias están aquí adentro de la botella, pues esto empieza a cambiar de una vez. Y cuando uno lo introduce al equipo, ya empieza entonces a detectar la positividad. No es como otros sistemas que se demoran en bajar la botella y ponerla en el equipo y se puede consumir el CO2 y dar falsos negativos. Todas las marcas de hemocultivos generalmente son modulares y escalables, eso dependerá del volumen que ustedes tengan, algunos pequeños de 60 botellas, otros de 120, modulares para 240, o este, que en el caso de Bactialer es la última generación, que se llama Virtuo. Es una maravilla porque este sistema, él mismo carga las botellas, él mismo mide el volumen de sangre que trae cada botella, te saca la estadística, él mismo las descarta y eso, digamos que mejora el rendimiento porque puede detectar la positividad de una manera mucho más temprana. Entonces, la verdad es una maravilla, pero obviamente que requiere un volumen de hemocultivos que soporte este consumo. Ahora, el otro punto clave que yo quisiera compartir en este curso internacional son las famosas resinas. Hay un concepto errado, eh, y quiero ser totalmente franco y respetuoso, que las resinas son perfectas, que las resinas capturan todos los antibióticos que el paciente tiene, ¿cierto? Entonces no importa si el paciente está recibiendo antibióticos porque las resinas capturan todo, son como esponjas y la verdad no es tan así. Sí ayudan a reducir la concentración de antibiótico que está en esa muestra, pero están lejos de ser perfectas. Los invito a que consulten, por ejemplo, este estudio. Las resinas buscan atrapar o disminuir la concentración de antibióticos en las botellas para mejorar la recuperación de microorganismos. Están validadas para las concentraciones que alcanzan los antibióticos en la sangre y en líquidos biológicos estériles. Sin embargo, miren esto, queridos amigos, no atrapan la totalidad de los antibióticos. Es decir, atrapan solo más o menos un 70% del antibiótico que está en la botella y son saturables. Son como esponjas, que ustedes saben que una esponja absorbe y llega a un punto de saturación donde ya no absorbe más. Pasa lo mismo que con los flotadores, esos los salvavidas que le dan a uno cuando sale de paseo por el mar. La gente cree que esos son perfectos y también se saturan y también eso se puede hundir a pesar de que tenga el salvavidas. Exactamente lo mismo. También su efectividad varía dependiendo de la especie, siendo de inferior efectividad en Klebsiella pneumoniae. Entonces, en resumen,
tome los hemocultivos antes de iniciar el antibiótico o 30 minutos antes de la siguiente dosis en pacientes que ya estén tomando o recibiendo antibiótico. Bien, hablemos de nuevos métodos rápidos de diagnóstico en sepsis. Entonces tenemos varias plataformas en el mercado, ustedes ya las han utilizado en sus hospitales, aquí les voy a dar algunos de mis puntos de vista y ahorita en la discusión ustedes me van a contar qué opinan. Este panel es un panel de un sistema muy utilizado en Latinoamérica que se llama FilmArray, que es para sepsis, que se monta con 200 microlitros de una botella de hemocultivo positivo y todo esto que ustedes ven en la diapositiva lo puede detectar en 1 hora directamente de la botella. Entonces, en gram positivos, Enterococcus fecalis, Physium, Listeria monocytogenes, ¿sí? Ahora, es muy importante fecalis y Physium, no lo dije, pero hay que separar las especies, porque para fecalis generalmente el tratamiento es ampicilina, ¿cierto? Ampicongenta o ampiceftraxona, y en Physium dependerá, generalmente es banco, dapto o linezolid. Listeria monocytogenes allí también está incluida, que el tratamiento es ampicilina congenta, como ustedes lo saben. Estafilococo tiene aureus, epidermidis, lugdunensis. En estreptococo tiene agalacte, piógenes y estreptococcus pneumoniae. En gram negativos, Acinetobacter baumannii complex, o sea, puede ser, por ejemplo, Baumannii, Calcoaceticus, nosocomialis o Piti. En enterobacteriáceas, Enterobacter cloacae complex, Klebsiella aerogenes, está Salmonella, está E. coli, Haemophilus influenza, Klebsiella oxi, Pneumoniae, meningococo, Pseudomonas, Proteus, Stenotrophomonas y Serratia marcescens, ¿sí? En hongos tenemos Candida albicans, Candida auris, Glaurata crucei, Paracellosis tropicales, Cryptococcus neoformans, y en genes de resistencia MEC-A, MEC-C, MEC-RJ para estafilococo, Van A y Van B para enterococo. Estos en rojo son las 5 familias más importantes de las carbapenemasas, que ustedes ya deben estar cansados de oírme hablando de ellas, pero es que han sido prácticamente dramáticas en la época de la pospandemia. Entonces ahí está KPC, NDM, BIM, IMP y la SOXA48, CTXM, que es una BLE, y el MCR1, que es el gen de la resistencia a la colistina. Entonces todo esto en 1 hora directo de la botella, y ese ADN es estable hasta 24 horas después de que la botella ha sido positiva. Pero no es la única plataforma, queridos amigos. Hay otras plataformas en el mercado que se pueden emplear. Por ejemplo, esta se llama Sepsis Flow Chip. Detecta Streptococcus pneumoniae, Agalactiae, estreptococos de otras especies, Staphylococcus aureus, estafilo de diferentes aureus, enterococo, listeria. En gram negativos detecta Stenotrophomonas maltophilia, Serratia, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Morganella, Proteus, Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas meningococo, y en hongos Candida albicans. Todo directamente de la botella, solo que este es más lento. Depende, digamos, de cómo tienen organizado el instrumento, más o menos de 2 a 4 horas o hasta 6 horas. Bueno, pues eso es mucho menos que 24 horas más. Y tiene también la ventaja de detectar genes de resistencia, MEC-A, Van A y Van B, todos estos de gram negativos, vea, CTXM, SHIFT, ESME, KPC, NMC, GES, IMP, GIM, BIM, SPM, NDM, CIMOXA 23, 24, 48, 51 y 58. ¿Qué opino yo y qué no me gusta? Pero esa es mi opinión personal. Ustedes van a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Qué incluye este panel? Algunos genes de resistencia que son cromosomales, como OXA51. Es normal que Acinetobacter baumannii tenga OXA51, ¿sí? Entonces uno puede quedar como medio perdido. O puede tener, por ejemplo, algunas carbapenemasas que no son muy frecuentes en nuestra área, como la SPM, como la Sao Paulo. Esta es muy confinada prácticamente al Brasil. Hay muy pocos reportes afuera y es cromosomal en Pseudomonas. Es muy raro que se muevan plásmidos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo solicitamos estos paneles para sepsis? Para tener un mayor impacto y para ahorrar, ¿no? Porque tampoco, como lo dije hace un momento, le vamos a montar a todo el mundo porque ¿quién paga eso? Entonces, pacientes en la unidad de terapia intensiva o en la UCI que presenten bacilos gram negativos en la botella de hemocultivo. ¿Por qué? Porque mínimo, si el paciente está en Latinoamérica, tendrá una BLE, mínimo. Eso es clásico. Pacientes con levaduras en el gram, pacientes con signos de sepsis y bacilos gram positivos, si tienen factores de riesgo para listeria monocitógenes, pacientes con cocos gram positivos en racimos en el escenario de shock séptico, infección con un foco piógeno,
por ejemplo, que tenga abscesos en piel, heridas quirúrgicas, infección profunda del tejido blando, empiema o neumonía necrotizante. Porque yo aquí voy a ser muy franco, si yo tengo un paciente que yo le hago el gram de la botella, me salen cocos en clústeres, en racimos de uvas, y el paciente está muerto de risa en la cama, yo no le hago un panel de estos, porque me vale aquí en Colombia más o menos casi 150 a $200 para saber que era una contaminación. Entonces yo me muero la pena. Entonces tendría que ser con otros factores adicionales de riesgo. Pacientes en los que se observen cocos gram negativos y que tengan clínica compatible con sepsis y o infección del sistema nervioso central. Por ejemplo, pacientes que pudieran tener meningococo, adolescentes, ¿sí? Que es frecuente. Lo otro es Acinetobacter, también puede ser cocoide, ¿no? Ustedes saben que eso es familia Moraxella. Pacientes con signos de sepsis y con inmunosupresión severa que presenten cualquier morfología de bacterias o de levaduras en el gram de la botella de hemocultivo, porque esos pacientes pues, pueden traslocar cualquier cosa. Bien, ahora hay otros sistemas, por ejemplo, esta marca tiene un sistema que se llama AMR Direct Flow Chip, que hace detección de genes de resistencia sin identificar la bacteria. Entonces, miren todos los genes que incluye, de estafilococo, carbapenemasas, tiene también de diversos tipos de carbapenemasas, también eso se llama Acinetobacter, y se puede hacer de hemocultivos, de exudados rectales, de colonias, de hisopados nasales. ¿Qué es lo que no me gusta? Que no te identifica la bacteria. Ahí sí prefiero GeneXpert porque el problema de esto son demasiados genes que de pronto a veces a uno no sabe si son clínicamente relevantes y a quién le pertenecen. Entonces preferiría yo de pronto ahí en ese escenario GeneXpert para las carbapenemasas. O sea, si vamos a negociar la identificación, preferiría yo GeneXpert. Este otro sistema está intentando entrar a Colombia, se llama Curetis de Univero. Este sistema permite también hacer identificación y detección de genes de resistencia directamente de ciertas muestras. Tiene un compartimiento lisador, tiene un analizador, tiene acá, digamos, donde se hace el análisis y la corrida de la muestra. También tenemos este que ha sido ya uno de los más utilizados en los Estados Unidos, que es Verigene. Ese sistema en los Estados Unidos tiene cartuchos para gram positivos y cartuchos para gram negativos. Entonces, cuando pita la botella de hemocultivo, usted podría, en ese caso, hacerle un gram y escoger si le hace el panel de gram positivos porque ve cocos o si le hace el panel de gram negativos porque ve bacilos. Ese es su talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque el gram no es perfecto. ¿Sí o no? No está mirando una botella de gram que dio positiva en el equipo, hace la coloración, y si uno de pronto la pasea muy rápido, pues uno lo primero que ve, reporta y corre porque tiene mucho que hacer. Y usted como sabe que no tiene de pronto cocos allí, que no tiene de pronto levaduras que usted no haya visto, eso puede ocurrir. Entonces, ese es su talón de Aquiles. Pero en general funciona. Este panel detecta para gram positivos Staphylococcus aureus, Epidermidis, Lugdunensis, Agalactiae, Pneumoniae, Piógenes, Enterococcus fecalis y Fisium. También Streptococcus anginosus, que puede ser importante en ciertos pacientes con endocarditis. Micrococos y micrococos me parece una bobada, porque esto sí es contaminación. Y en resistencia, MEC A, Bana y Bambe. En gram negativos detecta E. coli, Klebsiella pneumoniae, Oxy, Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Acinetobacter, Citrobacter, Enterobacter y Proteus y todos estos genes de resistencia. Sí, entonces depende de cuál cartucho tú escoges para poderlo montar. También tenemos estos que son los famosos lateral flow. Hay algunas aplicaciones que se pueden hacer directamente de la botella de hemocultivo. Requieren un proceso de centrifugación y una extracción, pero ya se pueden emplear. Esos pueden detectar carbapenemasas como el Carba 5, ¿cierto? Que detecta KPC, OXA48, BIM, IMP y NDM directamente de la botella o de la colonia. Tenemos uno para BLES, que es el CTXM, y uno para el gen de resistencia a la colistina. Tienen una ventaja y es que el resultado puede dar tan rápido como en 5 minutos, pero generalmente demora 15 minutos hasta leerlo finalmente. Es rápido, cualquiera lo puede leer, fácil de montar, no requiere tecnología avanzada, no requiere extracción. Solamente cuando se monta directo de la botella, pues requiere centrifugación, pero en general digamos que extracción del ADN
se hace solo con un reactivo lisante, es bastante bueno, pero tampoco es perfecto. Ahora, ¿qué hay de novedades en test fenotípicos? Este me encanta, se llama el Accelerate, el acelerador, el Pheno System. Este sistema, lástima que sea tan caro, se hace directamente de la botella de hemocultivo, o sea, uno coloca la muestra de sangre de la botella allí en el instrumento. También se están haciendo ahorita desarrollos para hacerlo en lavado oncoalveolar, en tejido blando y en orina, pero requeriría solo muestras líquidas. El promedio de resultados sería de 1 hora 23 minutos en la identificación y 6 horas a 41 minutos, 6 horas con 41 en el antibiograma, en determinar la concentración inhibitoria mínima. Puede identificar cultivos polimicrobianos porque lo hace a través de hibridación. Entonces es muy específico para hacer la identificación de las bacterias. Entonces, este sistema mira si esas bacterias cambian en contacto con el antibiótico. Es como el reality show de las bacterias, porque le pones una cámara integrada y miras cómo ese antibiótico, ¿sí? Hace que la bacteria se elongue o pierda la forma, ¿sí? Haga formas esféricas o filamentosas y de esa manera va a calcular la concentración mínima inhibitoria. Entonces uno puede mirar las cámaras y puede digamos, revisar este sistema. Me parece que es una tecnología maravillosa. Yo sí admiro a la persona que lo ha estado trabajando durante muchos años, porque me consta que cuando lo empezaba a mostrar en los congresos nosotros no le creíamos hasta que lo logró. Logró demostrar que funciona. Pero ¿saben cuál es lo más triste de la vida? Que un sistema como este de semejante tecnología se tenga que comparar con microdilución en caldo. O sea, la verdad, esto es ridículo. Es un sistema que hace microcámaras integradas, tenerlo que comparar con una MIC o una SIM de punto final que hace los paneles congelados, la verdad me parece absurdo. ¿Qué tal comparando esto contra discodifusión? Me muero. Bueno, yo creo que el futuro definitivamente de esas tecnologías es el trabajo con fagos. Ustedes han visto algunos experimentos clínicos donde al paciente le ponen un fago digamos, en ampolla, endovenoso, y el fago lo que hace es que utiliza sus enzimas líticas para romper la bacteria y de esa manera lograr eliminar ese microorganismo. ¿Cuál es el problema hasta el momento? Faltan más datos clínicos, generalmente da mucho miedo a un paciente grave darle solamente un cóctel de fagos y no darle antibióticos, se llega a morir y ¿qué pasa? Eh, lo otro es ya hay resistencia a las bacterias a los fagos. Recuerden que las bacterias tienen un sistema que se llama CRISPR, que tal vez lo han oído ustedes en otras charlas o en el YouTube, y ese CRISPR son como tijeras moleculares que cortan y dañan el ADN o el material genético de los fagos. Entonces ya hay una forma de hacer resistencia. Y lo otro es que también la persona a la cual le están colocando los fagos puede hacer alergia o hace anticuerpos neutralizantes. Entonces, grave, porque ahí sí no va a servir. Ya el que opone resistencia ya también es el humano, no solamente la bacteria. Ahora, los que más han trabajado con fagos son los rusos, ¿sí? Que colocan parches supuestamente con fagos. Si ustedes me vieran, estoy haciendo la señal de comillas, de ironía, porque la verdad, pues uno no sabe si creerles o no creerles. Ustedes ya saben cómo está la cosa con eso. Pero hay algunos parches que supuestamente ya traen los fagos. En los Estados Unidos se está trabajando también en hacer medición de fagos. Aquí ya para terminar la charla quiero contarles más o menos cómo en un programa de uso apropiado de antibióticos se pueden utilizar esos genes para tomar decisiones de tratamiento. Son ejemplos. La decisión en cada hospital le corresponde a los especialistas, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, detecto una CTXM, si me da positivo, indica la producción de BLES. Las cefalosporinas y el astronam deberían ser pasados a resistente y no se debería utilizar piptazo, porque piptazo, piperacilina tazobactam, podría llevar a falla terapéutica en esos pacientes. Si me da negativo, a pesar de un resultado negativo, por ejemplo, este no me detecta TEMI-SHIF, así que la recomendación sería no usar ceftriaxona. Ahí de pronto usted podría decir, bueno, a lo mejor yo utilizo piptazo o ertapenem, pero ceftriaxona, cefotaxime o ceftazidime deberían estar prohibidas hasta que no haya sensibilidad en los antibiogramas, por ejemplo, con Valtec.
Con las carbapenemasas, ahí ustedes ven ejemplos. Si me sale KPC, el manejo de ese paciente se llama ceftazimia avibactam. Así de simple. Ya será decisión del infectólogo si lo combina con aminoglicósido o con fosfomicina o con otra droga. Porque recuerden que estos son genes. Esto no es antibiograma. Entonces necesitamos ya después el antibiograma completo para tomar una decisión, ¿sí? Ahora, OXA 48, en el caso de la OXA 48, ceftazimia avibactam también es la opción, pero si la bacteria es sensible a cefepime y no hay otra carbapenemasa, se podría escalar a cefepime. Y si es una metalo, el manejo se hace con Aztreonam y ceftazimia avibactam. Y una vez llega el antibiograma y les muestra a ustedes que es ceftazimia avibactam resistente y Aztreonam sensible, podría usted tener la opción, o el médico tener la opción de quitar el avibactam, dejar el Aztreonam y adicionar una segunda droga, que no se da solo. Pero bueno, ahí ustedes lo van mirando de acuerdo a los genes que tienen. Esto, ¿qué hacemos con el MCR1? Recuerden que ese es el gen de la resistencia plasmídica a la colistina. Entonces, si da positivo, indica la presencia de un mecanismo de resistencia transferible para las polimixinas. El paciente podría ponerse en precauciones de contacto, el aislamiento deberá enviarse a su servicio de laboratorio de salud pública y no se pueden usar polimixinas en ese paciente. Pero si es da negativo, el mecanismo de resistencia más frecuente en Colombia y en general en Latinoamérica no es MCR1. Generalmente son mutaciones en el lípido A. Entonces, si me da negativo, es que miren lo interesante. Si yo no detecto el MCR1, yo no puedo decir que la bacteria es sensible a colistina por esas mutaciones que hay en el lípido A. Y a pesar de que fuera sensible in vitro, no predice la eficacia in vivo por niveles séricos inadecuados y escasa penetración, por ejemplo, en los pulmones. Entonces, idealmente, hay que buscar otra opción que no sean las polimixinas. O sea, en resumen, bien sea que yo encuentre este gen positivo o negativo, no use polimixinas ni colistina. Yo sé que muchos de sus países ha tocado usarlas porque no hay otra opción, pero pues la idea es tratar de ir cambiando eso porque ya se sabe que son menos eficaces. Con estafilococo, si el gen MECA me da negativo y la fracción MRJ me da negativa, no hay resistencia a la meticilina. ¿Qué alternativas de tratamiento hay? Oxa o cefazolina. Si el gen MECA es positivo y la fracción MRJ es positiva y resistencia a la meticilina, y las alternativas de manejo serían banco, dapto, linesolido, ceftarolina. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un cultivo donde me aparece en esa PCR MECA positivo y la fracción MRJ me da negativa? Entonces puede ser un cultivo mixto, por ejemplo, que yo tenga un aureus y un epidermidis al mismo tiempo. Entonces habría que darle el manejo como meticilino resistente, o sea, banco, dapto, linesolid. Hay que subcultivar tratando de buscar el otro. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, por ejemplo, en un cromogénico, en una sangre con acida, por tratar de diferenciar y encontrar el aureus y el acompañante, porque requeriría entonces antibiogramas por separado. Lo otro que está pasando es que a veces encontramos esto. Tenemos la PCR que da un gen de resistencia positivo, pero el antibiograma muestra completa y absoluta sensibilidad a todo. Eso pasa porque puede que no se exprese el gen, hay muy pocas copias de ese gen en ese plásmido, o la enzima beta-lactamasa que ese gen codifica es defectuosa, pero usted no lo sabe. Yo sería muy prudente y jamás haría una cosa como esta, que me dé una KPC positivo y yo reportar sensible cefepime, cefasolina, sería ridículo. Ahí lo único que reportaría sería ceftazimia y Bactam, de pronto otras alternativas y ya la decisión de tratamiento sería del médico infectólogo especialista. En resumen, para que abramos un espacio para las preguntas y la discusión. Los avances en las tecnologías se mueven a un ritmo acelerado, sin embargo es clave siempre determinar y preguntarse, ¿cuándo se requiere implementar un método rápido? ¿Me va a cambiar en algo la decisión terapéutica o los médicos no lo van a usar? ¿Qué tan rápido es rápido? ¿Sí? ¿Cuál es mi epidemiología local? Porque si yo tengo una flora hospitalaria muy sensible, pues la verdad yo no me pongo a invertir en eso. ¿Necesito tener toda esta información o puedo focalizarme en lo más importante para mi hospital y mi grupo de pacientes? Eso es como la bola de cristal. Necesito saber tanto qué quiere saber usted de su futuro, de su vida. Entonces, si yo, digamos, manejo una población quirúrgica o una población de ambulatoria, tal vez no lo necesite, pero si yo manejo terapia intensiva, paciente crítico, paciente post-COVID, tal vez yo necesite toda esa información completa. Otro punto clave a preguntarse
es cómo soluciono las discrepancias. ¿Qué pasa si el panel dice una cosa y el BITEC dice otra? ¿Yo qué hago ahí en la mitad? ¿Qué informo? Entonces tengo que mirar cómo voy a solucionar esas discrepancias si yo llego a tenerlas. Y mirar también, yo lo siento, pero yo soy bastante interesado. Entonces, ¿es costo efectivo? ¿Puedo pagarlo? ¿Sí? Porque yo no puedo tener una máquina que me ocupe espacio, que me gaste electricidad, que valga un dineral cada prueba y que yo lo pueda tener 1 o 2 meses y me toque devolverlo. ¿Sí o no? Porque no lo puedo pagar, porque no lo puedo hacer sostenible. Porque voy a dejar en la ruina el hospital si yo sigo utilizándolo. Entonces tengo que mirar también la parte financiera. No es el único parámetro, pero no vamos a decir que en Latinoamérica esto no es importante porque sí es muy importante. Necesito también educar al personal médico. Faltaba más que yo gaste tiempo, recursos del hospital o de los pacientes, entrenamiento de la gente del laboratorio, tiempo de montaje, transporte de la, bueno, todo lo que tiene esto, para que el médico no le preste atención. Como decimos en Colombia, no le pare bolas, no le preste atención. No tiene ningún sentido. O para que el médico cause el efecto contrario. Entonces, él entiende al revés lo molecular y le pone el antibiótico que no era. O sea, eso también puede pasar, yo lo he visto, ojo con eso, hay que entrenar también a los médicos. Que decirle, doctor, doctora, en este laboratorio implementamos este nuevo equipo, hace esto, no hace lo otro, se complementa con esto y mirar las ventajas y las desventajas y poner todo eso en una balanza. Bueno, mis queridos amigos, esta era mi presentación correspondiente a este Día de la Mujer, a esta Noche de la Mujer. Muchas gracias del curso internacional. Entonces, voy de nuevo con Roberto para las preguntas y las dudas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Aquí le comparto unas preguntas de parte de María. Indica, ¿qué pasa si solo se toma hemocultivos para anaerobios y hay veces que las tomas de muestra es obligado para tomar en casos de anaerobios y aerobios? Es obligatorio tomar anaerobios aerobios, porque en la botella anaerobia podrían ofrecer pseudomonas, por ejemplo. Pero digamos que la mayoría, enterobacteriáceas, estafilococo, crecen bien en la botella anaeróbica, pero no se puede tomar solo de anaerobios. Siempre debe ser sets combinados, aerobio y anaerobio, para tener una mejor recuperación. Y Isis pregunta, ¿se debe tomar nuevamente los hemocultivos cuando el médico decide hacer cambio de cobertura de antibiótico? Si el médico, eso es una buena pregunta. Si el médico decide cambiar el antibiótico, es porque el paciente está fallando. Porque generalmente, si el paciente va tranquilo, él lo puede descalar o le deja el que ya lleva. Pero si el médico va a replantear totalmente el manejo, es porque el paciente va mal. Y ahí sí tocaría volverlos a tomar. Rudy pregunta, ¿es correcto tomar hemocultivos en ambos brazos, tanto aeróbicos como anaerobios? Lo ideal es tomar en varios sitios de punción si tú puedes. A veces no se puede. Ustedes saben que el paciente tiene vías que están siendo invadidas para colocarle medicamentos, etcétera, y uno no le puede pues tomar allí. Pero lo ideal es sí. Entonces lo que haces es, cuando tomas el set de hemocultivo, sacas 20 mililitros del brazo derecho, 20 mililitros del brazo izquierdo y listo. También pregunta si es que hay algún momento adecuado para tomar el hemocultivo o se puede realizar a cualquier hora del día. Si el paciente da espera y tiene escalofrío, ese sería el momento. Pero en un paciente en un shock séptico que se requiere, o en un sepsis grave, que se requiere darle antibiótico de manera temprana, eh, se le toman de una. Tú no te puedes poner a esperar, ahí sí que espere a ver que haga escalofrío. No, se le toman de una a los 4. ¿Aló? Sí, doctor, aquí estoy viendo otra pregunta. ¿Cuántos días de incubación de los frascos se recomienda? Si es un cultivo, un hemocultivo convencional, 5 días es suficiente.
Si se necesita prolongar la incubación, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con inmunosupresión, cuando le estamos sospechando hongos raros, cuando es un paciente, por ejemplo, con fibrosis quística que no mejora, allí pues lo prolongaríamos. Y por ejemplo, si estamos sospechando a SEC o alguno de esos microorganismos raros, entonces prolongamos la incubación mucho más. Una nocardia, por ejemplo. Entonces incubamos generalmente 10 a 14 días. Delgado pregunta, cuando realizamos hemocultivo a pacientes quemados, el médico nos indica tomar de sangre arterial. ¿Estaría haciendo bien? Está haciendo mal. Eso no se les ocurre, porque la posibilidad de recuperar en sangre arterial es mínima. Eso es una mala práctica. En pacientes pediátricos donde recomienda que se tome una sola botella pediátrica, ¿hay alguna edad límite? Generalmente es en neonatos. Si el niño ya es más grandecito y sobre todo más pesadito, allí se puede tomar 2 botellas o dependiendo, y si ya tiene más de 40 kilos, se le toman como si fuera un adulto. Pero eso depende del bebé, de la edad y del peso. Recuerde, no se le puede tomar más del 5% del volumen total de sangre. Varios preguntan, doctor, aquí con respecto a las deficiencias de logística de los hospitales y de recursos que se ven obligados en usar botellas de adultos en pediátricos. Es un error. Ahí es un tema de planeación. Yo sí me muero la pena, pero ahí le toca a uno saber. Eso es un tema estadístico. Entonces uno tiene que saber cuántos niños tiene, cuántos adultos tiene, cuántas más o menos toma, cuáles son los promedios, para poder pedir las aerobias. Aquí al menos en Colombia no hay diferencia en los precios. Aquí en Colombia botellas aerobias en aerobias valen lo mismo y pediátricas valen lo mismo. Entonces lo que uno tiene que hacer es pedidos con tiempo y sacar muy buena estadística, porque no se vayan a poner a sembrar muestras de pediátricos en botellas de adultos. Eso es un error y le están haciendo un daño gigante a esos niños. ¿Aló? No sé, pregunta, cuando el médico solicita el puso acá retrocultivo, ¿es recomendable tomar de ambos lúmenes o solo de un lumen y el periférico? Yo la verdad, esa palabra retrocultivo aquí en Colombia no se usa. Yo me imagino que ustedes se están refiriendo a hemocultivo del catéter y generalmente se escoge un lumen para tomar los 20 mililitros y llenar botella aerobia y anaerobia. Eso depende, porque ustedes saben que depende del tipo de línea venosa que tiene el paciente o línea arterial, pero se toma de catéter venoso central y se escoge generalmente un lumen. Y se tiene que tomar el periférico también, que era lo que tú estabas diciendo, ¿no? Entonces, el del catéter y el periférico. Carmen pregunta si se puede colocar líquido cefalorraquídeo en los hemos automatizados. Sí se puede, pero tienen que ser botellas generalmente Bactialert. Yo con Bactec de Becton Dickinson, la verdad no sé si ellos tienen validación de la FDA para colocar líquidos biológicos estériles, pero yo creo que tampoco habría problema. Entonces sí se puede colocar para optimizar la recuperación. Mi punto es, generalmente yo hago todo al tiempo. Yo siembro en medio sólido y también en hemocultivo. Porque si solo siembro en hemocultivo me estaría demorando de pronto un día más, y en los casos en los que ya recupero colonias directamente en los medios sólidos, pues ahí arranco el proceso. Ahora, también tienes que mirar la posibilidad de montar esas pruebas de PCR directamente en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque pues sería lo ideal para ir más rápido. Hay un volumen, Ángel pregunta, ¿hay un volumen mínimo de muestras para hemocultivo, doctor? No te entiendo la pregunta. ¿Qué es volumen mínimo? ¿De qué? ¿De sangre? Colocó aquí con otro signo de interrogación o volumen estricto de 10 de sangre. Ah, listo. Ah, no, generalmente son 10. La botella de adultos va con 10 mililitros. Por eso te digo, tomas con una jeringa de 20 y le pones 10 y 10, con la misma, sin cambiar de aguja, desde que se limpia el tapón de corcho. Pero ese es el volumen. Ahora, si usted me va a decir, porque el colega que nos está preguntando me puede decir,
Bueno, Germán, lo que pasa es que este paciente tiene una hipovolemia terrible, yo no le puedo tomar tanto porque resulta que el señor está súper anémico, lo transfundieron, ¿qué le pasó? Se estrelló y entonces está perdiendo mucha sangre, bueno, yo qué sé. Ahí podrías tomarle menos, pero si es menos de 5, utiliza botella pediátrica por la relación sangre anticoagulante. José Manuel ruega que por favor repita el fundamento para no tomar el frasco de anaerobio a los neonatos. Claro, con mucho gusto. Eh, Uno de los problemas de los neonatos es que la cantidad o volumen de sangre que se extrae es muy bajito, es 1 mililitro de sangre. Si tú pones 1 mililitro de sangre en la botella de anaerobios, se pierde la relación sangre anticoagulante, hay una dilución exagerada y la posibilidad de recuperar microorganismos es mínima. Así que por eso utilizamos solo botellas pediátricas aerobias. Doset pregunta, cuando se solicita el hemocultivo en un paciente con catéter, ¿es recomendable también solicitar el cultivo de la punta del catéter a la par? Ya no lo estamos haciendo, estamos solamente tomando hemocultivo de catéter, el periférico y ya. Ya cultivar la punta es ridículo, la sensibilidad es como el 50%, crecen 1000 cosas que nada que ver con lo que está en la sangre del paciente. Hay un montón de gente que lo hace súper mal con unas técnicas inadecuadas. Nosotros, ni siquiera hablé de eso en la charla, la verdad es que ya no se hace. Miramos es el tiempo de positividad entre las botellas tomadas por el catéter y las botellas periféricas. Está bien. Bueno, doctor, agradecemos por su tiempo y por compartir siempre lo último en microbiología. Quería rogarle si es que puede anunciar la fecha en la cual los participantes puedan enviar algunas preguntas o inquietudes que tal vez no se pueda responder por el tiempo al grupo de Telegram. Bueno, podrán enviarlas y podemos ir mirando. Digamos que a veces lo que uno encuentra, Roberto, es que algunas preguntas son superpuestas, ¿no? Se repite o algo así, entonces trataremos de escoger preguntas que no se hayan contestado o de temas más relevantes para el grupo de Telegram. Pero yo creo que podríamos para la próxima sesión, nuestra última sesión, que es dentro de la próxima semana, ya tener algunas, podemos tenerlas me las pueden enviar y podemos utilizar la próxima semana hasta el viernes de la otra semana para contestar las más relevantes. Gracias, doctor. Avisamos a los participantes que ya hemos compartido el link del grupo del Telegram, al cual ahí pueden enviar las preguntas que no se pueden responder por el tiempo. Y también les hacemos recordar, la última clase será el día martes 15 a la misma hora. Así que les agradecemos por estar siempre acompañándonos. Agradecemos, doctor Germán, por su presencia. Les esperamos el día martes. Muchísimas gracias, de verdad les mando un abrazo. Espero que las mujeres las hayan consentido mucho, si no aún tienen tiempo de darles un regalo y una felicitación y un abrazo. Y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo, chao. Chao, doctor. Nos vemos.